Sí, doctora. Expongo yo. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. ¿Liliana? También expongo, doctora. Ah, qué caray. Ok. ¿Sol? Ok, Sol no está. ¿Jessica? Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Jessica, buenas tardes. Dime, por favor, el nombre de los pliegues del intestino delgado. El nombre de los pliegues del intestino delgado. Ujú. Son, es que tienen nombres muy extraños. Sí. El de Kering, Sí, Clerky. Muy bien. y el semicircular, no sé si es no recuerdo si es el mismo. Sí, son pliegues longitudinales de Clerky. Ok. Muy bien. Emily Fernanda. Ok, no está. Andrea, Rocío Andrea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime, por favor, ¿cuál es la función de las criptas de Liverpool? De las criptas Ajá. era creo que esas eran las de secreción o las de absorción. A ver, no sé, tiempo. Mira, tiene las dos funciones. La Ajá. parte de abajo secreta, la parte de arriba absorbe. Okay, Pero sí. porque tiene esa manera de... pues sí, porque O sea, son... como pues como para que tenga mayor contacto con la mucosa. Exactamente. Muy bien. Laura Verónica. Sí, presente. Hola, Laura. Dime, por favor, el nombre del tejido linfoide que se encuentra en las vellosidades. Son como unos túbulos de tejido linfoide. Ay. Túbulos. No se refiere a las células, ¿verdad? No. Ok. No me acuerdo, la verdad, doctora. Bueno, dime, por favor, las células de las criptas que su función es la diferenciación celular. Están a mero abajo de las criptas y lo único para lo que sirven es para diferenciar, o sea, hacerse, por ciertos estímulos, hacer diferenciación celular y formar otras células. Bueno, para empezar lo de lo linfoide, ¿se refería a las placas de Peyer? Se llaman lacteal, ¿sale? Son unos ¿Se tubulitos llaman que cómo? están lacteal. ¿Lacteal? Lacteal, sí. Ok. Pero muy bien, ok. Dejando esa pregunta atrás, dime cuáles son las células que están en la base de las criptas, que su función es la diferenciación celular. Pues no sé, pues si sean las de Panet. No, esa secreta. Bueno, Ahorita ok, me acuerdo dime. que... Ok, la célula de Panet. Ok, dime Ajá. qué secretan. Ay, ah, es que me acuerdo, así tengo la imagen de que están las criptas de Liverpool y luego a mero arriba están los enterocitos Ok, ¿para y qué son los enterocitos? los enterocitos, pues no me acuerdo si se encargaban de secretar ciertas enzimas. Los enterocitos absorben. Son las células de absorción.
Ok. Dime otra de las células. Es más, te lo voy a poner sencillo. Dime las células que recuerdes de las criptas. Ok, pues me acuerdo que están los enterocitos, las Ujú. células calciformes. Ajá. También están, creo que estaban las células epiteliales superficiales. Ujú. Y, Las de Panet, ya las dijiste. Y ajá, las de luego, Paneth. No sé si también ahí entrarían las células madre, pues esas qué son, ¿para qué son? pues son las que, para diferenciar, ¿sí? Ajá, ¿A esas son esos? las progenitoras. Ajá, Ah, ok. ok. ¿Y te acuerdas de algunas otras? Te faltan Mm, dos. mm, no sé, es que me acuerdo que había una que tenía un nombre bien raro, pero no sé si era telocito o algo así. Mm, no, pero ok. Bueno, te faltan las enterocromafines y las indiferenciadas de las criptas, ¿sale? Hay que estudiar Ok, más, Laura. ok. Muy bien. Mariel Saraí. Sí, doctora. Ahí prendo la cámara. Muy bien. Muy bien, Mariel. Bueno, de los tipos celulares quedamos que las progenitoras o madre y las indiferenciadas son para la diferenciación celular, ¿ok? Sí. ¿Para qué nos sirven las células de Panet? Células de Panet. Era. Me parecía que. Si mal no recuerdo. Espere. Células de Panet. Pues sí, eran las que secretaban, perdón, lo que eran lisozima y pues también van a secretar algunas fosfolipasas. ¿Ok? ¿Y qué secretan las células enterocromafines? Enterocromafines. Enterocromafines. Era lo que era la serotonina, me parece. Muy bien. Y la histamina también. ¿Sale, Mariel? Ok. Muy bien. Andrea Elizabeth. Sí, deje prendo la cámara. Muy bien. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, nos faltan dos tipos celulares que ya los dijeron, las caliciformes y los enterocitos. Dime qué secretan las caliciformes. Las caliciformes van a secretar. Espera. Son las que secretan mucina, bueno, un moco. ¿Sí? ¿Y los enterocitos, para qué nos sirven? ¿Quedamos? Los enterocitos van a ser también van a ser los que diferencian, ¿no? ¿Los enteros diferencian qué? No, los enterocitos son de la absorción, perdón. Ok, muy bien. Son las velocidades. Alejandra. Aquí estoy. Muy bien. Alejandra, dime por favor, ¿dónde se absorbe principalmente los carbohidratos, proteínas y lípidos? En la segunda porción. Ok, sí, en el duodeno. ¿Y dónde más? A ver, tiempo. Donde no y en el yeyuno. Ajá, en el ayuno proximal. Ok. Muy bien. Isaac. Sí, doctora, aquí. Muy bien, Estoy Isaac. batallando Dime un por poco. favor, ¿dónde Bueno, se ya. absorbe? ¿Qué pasó? Que estoy batallando un poquito con internet. Ah, ok. Pero dígame.
Dime por favor dónde se absorbe el calcio, el hierro y los folatos. En yeyuno. O ¿quiere más ¿Ok? ¿Y dónde más? Pues no sé si también duodeno, pero, o sea, según yo es yeyuno, pero Sí, es las últimas porciones del duodeno y el yeyuno, ¿sale? mm, Muy bien. Roberto. Sí, aquí estoy, doctor. Muy bien, Roberto. Dime por favor dónde se absorben los ácidos biliares. Los ácidos biliares se absorbían principalmente en lo que yo recuerdo era el yeyuno ilio. En yeyuno no tanto. Es ilio distal y parte de colon, Ilio Roberto. distal. Ilio distal. Ajá. Ujú. Ok. A ver, Roberto. Entonces dime por favor dónde se absorbe la cobalamina. No recuerdo muy bien si era también en el ilio, pero no sé si específicamente en el distal o en el terminal. No, Pero no recuerdo. proximal. Ilio proximal. ¿Sale? Ok. Muy bien. Aide Carolina. Sí, doctora, presente. Muy bien, dime por favor las funciones del intestino, Aide. Pues es más que nada el transporte y la absorción de nutrientes, transporte del bolo y Ajá. la absorción de los nutrientes. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Te faltan como Secreción. 4 funciones más. ¿Cómo? Secreción es la motilidad, la secreción, digestión, Ajá. la absorción y cierta función inmunitaria también. Ok. Diego. No está Diego. Ok. Luis Javier. Aquí estoy, doctora. Ahí pongo la cámara. Sí. Ya. Muy bien. Dime por favor cuál es la principal inmunoglobulina y qué linfocitos son los principales en el mecanismo de defensa en el intestino. Es la inmunoglobulina A y eran los linfocitos. Linfocitos T. Muy bien. Patricia. Presente, doctora. Muy bien, Patricia. Dime por favor el tiempo que tarda el quimo de llegar del píloro a la válvula ileocecal. El tiempo del quimo para llegar de dónde a dónde, perdón. Del píloro a la válvula ileocecal. 3 a 5 horas. Muy bien. Lisbeth. Sí, doctora. Muy bien, Lisbeth. Dime por favor o descríbeme los movimientos peristálticos del intestino. Los movimientos peristálticos, bueno, si no mal recuerdo, es como que había. Ay, o sea, es que está la comida. Y Ajá, son sí, a ver movimientos. con tus manos, dime cómo va. Está la comida y como que atrás de la comida se aprieta. Y luego acá como Ajá. que se suelta. Entonces, pues es de distal a proximal y luego de distal. O sea, serían los peristálticos y los de segmentación. Y los de segmentación son los que predominan. Muy bien. Jesús Abraham. Gracias. Aquí, doctora. Muy bien, Abraham. Dime por favor la cantidad de líquido que absorbe el intestino delgado, aproximadamente. No te escuchas nada. De 8 a 10 litros. Ok, sí, alguna literatura lo pone de 6 a 8, ¿sale? Ok. Samir. Arnulfo.
Aquí es. Ey, aquí está. Muy bien, Arnulfo. Dime, por favor, el origen de la motilidad del intestino. Permítame, doctora, es que estoy batallando con la computadora. ¿Se refiere a que actúa por la motilina, doctora? A ver, cuéntame de eso. ¿O de la de que es por respuesta vagal? Pues es que mencionaba que, por ejemplo, el complejo motor, el CMN, bueno, fue el nombre. Actuaba, por ejemplo, en el ayuno, que era la parte de segmentación rítmica que va a hacer que, pues, por medio de la motilina y de las respuestas vagales, pues van a estar, como quien dice, limpiando el intestino desde, pues, la región pilórica hasta lo fecal. Ok. ¿Qué más leíste sobre la movilidad o la motilidad intestinal? No te escuchas nada, Arnulfo, otra vez. ¿Y ya me escucho? Sí, ya. Es que no sé qué tal mi computadora, perdón. Bueno, también tenía que ver lo de que se daba por factores intrínsecos, que cuando llegaba el quimo al intestino recibía como respuestas nerviosas para empezar la segmentación y la peristalsis. Ok. Bueno, ¿algún dato curioso que hayas encontrado sobre la fisiología intestinal? No se me ocurre ninguno. Bueno, sale. Vamos a comenzar la clase, por favor. Doctora, no sé si ya me habían nombrado, pero falté yo. Se me hace que sí. Así es, te puse falta. A ver, Fernanda, cuéntame, ¿qué leíste? Algo que no hayamos dicho ya. Ok, bueno, pues lo que le preguntaba ahorita a mi compañero Arnulfo era que pues la motilidad de el intestino pues se da por lo que es origen intrínseco, entonces iba a haber también pues acción de lo que son las fibras musculares lisas y pues iba a haber actividad de lo que era el sistema nervioso central. Muy bien. Ok. Ok, gracias. No, de nada, Emily. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí. Muy bien, buenas tardes. Yo soy Daniel Miranda y les voy a hablar sobre la fisiología del intestino. Bueno, el intestino delgado va a tener 5 funciones importantes, que son la motilidad, la secreción, digestión y absorción, los procesos inmunológicos y el balance de líquidos, de los cuales les voy a explicar durante la presentación. Bueno, vamos a empezar con la primera función, que es la motilidad. Esta se va a encargar de manipular de forma mecánica los alimentos, va a disminuir el tamaño de estos y los va a hacer progresar en sentido distal. Esto con un patrón que permita su óptimo tratamiento químico y la incorporación de nutrientes al medio interno, que esto lo vamos a ver más adelante. Se mencionaba que se requerían de 3 a 5 horas para que el quimo pasara de lo que es el píloro hasta la válvula ileocecal. Y bueno, durante este periodo, la presencia del alimento va a iniciar 2 tipos de movimiento, que es el de segmentación rítmica y el de movimientos peristálticos. Estos movimientos, están representados en las imágenes que les puse a su derecha. Bueno, vamos a iniciar con los primeros, que son los movimientos de segmentación rítmica. Estos van a ser los más frecuentes y van a ocupar la mayor parte del tiempo que el quimo permanezca en el intestino. Estas son contracciones y relajaciones cíclicas que van a estar localizadas en pequeños segmentos que ocasionan un movimiento proximal, distal, proximal de lo que es el contenido luminal, lo cual va a facilitar la mezcla
bueno, va a facilitar la mezcla de los alimentos con las secreciones que se vierten a la luz intestinal. Aunque estos movimientos de segmentación van a estar más dirigidos a la mezcla que a la progresión, va a existir una disminución en la frecuencia de estas contracciones, desde lo que es el duodeno, que es de 12 contracciones por minuto, hasta el ilion, que es de 8 contracciones por minuto. Entonces, esta disminución en frecuencia de las contracciones, desde el duodeno hasta el ilion, va a permitir un desplazamiento distal del contenido intestinal. Estas contracciones rítmicas van a estar determinadas por la presencia de ondas lentas que van a ser iniciadas por las propias fibras musculares lisas. Después vamos a tener los movimientos peristálticos, que estos van a ser mucho menos frecuentes que los segmentarios y se van a limitar a pequeños segmentos intestinales. Y se mencionaba que estos tenían una velocidad de 1 a 2 centímetros por segundo y que generalmente la progresión del alimento en el intestino delgado iba a ser lenta, lo que iba a favorecer a los procesos de digestión y de absorción. Bueno, aquí la contracción va a ocurrir detrás del bolo y al mismo tiempo se va a presentar una relajación delante del bolo, ocasionando que el quimo sea impulsado de forma caudal. Y bueno, el inicio de la motilidad del intestino delgado va a ser de origen intrínseco, donde va a participar la actividad espontánea de las fibras musculares lisas y la actividad del sistema nervioso central. Sin embargo, también va a haber influencias extrínsecas, tanto nerviosas como humorales. Después tenemos a lo que es el complejo motor migratorio, que este es un patrón de actividad motora del músculo liso del estómago y del intestino, que es de actividad involuntaria. Este se va a producir durante periodos de ayuno y se caracteriza por periodos de intensa actividad motora, con ondas peristálticas que inician en lo que es el antro gástrico y se van a desplazar con gran velocidad en sentido proximal distal hasta el ilion terminal. Estos periodos van a durar aproximadamente en cada segmento entre 5 y 10 minutos. Después van a terminar de manera brusca y van a estar acompañados de fenómenos secretores. Después de estos periodos, se va a instaurar un proceso de reposo motor que va a durar entre 75 a 90 minutos, que es el tiempo que el complejo motor migratorio tarda en ir desde el antro gástrico hasta el ilion terminal y después se repite el proceso. Estos movimientos pues, se van a iniciar, como ya les había dicho, en el antro gástrico por descargas vagales que liberan motilina. Sin embargo, en lo que es el intestino delgado, en el intestino delgado va a ser también la motilina con independencia de la inervación extrínseca, lo que va a iniciar estos movimientos. Y bueno, la función del complejo motor migratorio va a ser la limpieza del estómago y del intestino delgado de los restos de alimento no digeridos y de la microbiota de estos segmentos, lo que va a vaciar todo el contenido sobrante al colon. Esta limpieza nos va a servir para evitar el sobrecrecimiento bacteriano en lo que es el intestino delgado y pues evitar que se provoquen alteraciones en el balance de líquidos y evitar procesos digestivos que cursan con diarreas. Después tenemos el proceso de secreción, que se va a encargar de aportar sustancias que intervienen en la degradación de los componentes alimenticios para que estos puedan incorporarse posteriormente a lo que es el torrente sanguíneo. Las secreciones que se mencionaban eran el moco, bicarbonato, un líquido isotónico que contiene enzimas y hormonas gastrointestinales. El moco intestinal va a ser secretado por las células epiteliales superficiales, por las células caliciformes que se van a encontrar a lo largo de todo el intestino y también por las glándulas de Brunner que se encuentran en el duodeno. Y la secreción de este moco se va a producir en forma de mucina y esta va a cubrir y proteger el epitelio intestinal. También se mencionaba que el moco iba a contener gran cantidad de iones de bicarbonato que va a tener un pH alcalino, esto para neutralizar el ácido que entre al duodeno desde el estómago. Y bueno, también se mencionaba que la secreción de moco iba a ser incrementada por 3 factores principalmente.
que eran los estímulos táctiles irritantes de la mucosa, la estimulación vagal y las hormonas gastrointestinales como la secretina. Y bueno, en el intestino también se iban a secretar electrolitos desde la sangre a la luz intestinal. Estos mecanismos de secreción iban a estar localizados en las criptas de Lieberkühn, mientras que los mecanismos de absorción se iban a encontrar en las vellosidades. Y bueno, se mencionaba que al día se secretaban aproximadamente 1800 mililitros de líquido extracelular puro. Iba a contener un pH de alrededor de 7.5 a 8, pero que sin embargo esta secreción se iba a reabsorber con rapidez por las vellosidades. Y bueno, también les había comentado que se secretan hormonas gastrointestinales. Estas se van a distribuir a lo largo de todo el intestino delgado. Y de hecho la literatura menciona que el intestino delgado es el órgano endocrino más amplio del organismo. Y bueno, aquí les puse una tablita que encontré en el libro de Saviston sobre las hormonas gastrointestinales secretadas, en donde podemos ver las diferentes hormonas, la localización de su secreción, los principales estímulos para la secreción péptica y los efectos que tienen en el sistema gastrointestinal. Y bueno, son varias, pero como ya les mencioné, la secretina es el ejemplo que les voy a dar. La localización va a ser en el duodeno y en el yeyuno por las glándulas S. Los principales estímulos para la secreción péptica de la secretina va a ser ácidos grasos, acidez luminal y sales biliares. Y los efectos fundamentales que tiene la secretina es que va a estimular la liberación de agua y de bicarbonato por las células ductales pancreáticas, va a estimular el flujo y la alcalinicidad de la bilis, va a inhibir la secreción de ácido y la motilidad gástrica y va a suprimir la liberación de gastrina. Este es un ejemplo, ahí tienen varias hormonas, pero pues no se las voy a mencionar toditas, ahí para que las tengan en cuenta. Bueno, después tenemos digestión y absorción. En lo que es digestión, esta la podemos dividir en mecánica y química. La digestión mecánica se va a iniciar, como ya sabemos, con la masticación en la cavidad oral y se va a continuar en el estómago con potentes contracciones que se dan en la zona caudal. Esto permite la división del alimento y hasta convertirlo en partículas de tamaño pequeño antes de ser vaciadas a lo que es el intestino delgado. Entonces, esta división mecánica va a provocar que haya un aumento de la superficie del alimento, lo que va a favorecer a la digestión química. Y ya en lo que es la digestión química, aquí esta la realizan las enzimas hidrolíticas que van a estar presentes en la luz intestinal y en el epitelio mucoso, y estas van a ser secretadas por diferentes glándulas en la luz intestinal, en donde pues van a ejercer su función. Una vez que se termina la digestión, los productos resultantes deben de atravesar la barrera intestinal hasta llegar al medio interno, como lo puede ser sangre o linfa de los capilares que irrigan las vellosidades intestinales, que se van a localizar en lo que es la lámina propia. En lo que es absorción, bueno, tenemos que la absorción de nutrientes y fluidos va a ser el paso final del proceso digestivo. Y bueno, va a consistir en la incorporación de los mismos al torrente circulatorio mediante mecanismos de transporte que van a estar localizados en las células epiteliales de la mucosa del intestino. El transporte o la absorción de estas sustancias se van a dar desde la luz hasta el medio interno y se pueden realizar por mecanismos como lo puede ser la pinocitosis, difusión simple o facilitada y el transporte activo. Estos procesos se van a llevar a cabo mayormente en lo que es el intestino delgado. Y bueno, como ya sabemos, una de las características principales de la mucosa intestinal es que hay un incremento en la superficie para ayudarnos en la absorción de los componentes alimenticios. Y en la imagen pues podemos ver algunas estructuras especializadas que son responsables del aumento de esta superficie, como lo pueden ser los pliegues mucosos, que son los de Kerckring, las vellosidades intestinales y las microvellosidades del polo apical de las células del epitelio mucoso. Después tenemos la función inmunológica.
que esta va a consistir en la generación de mecanismos inmunológicos para impedir la invasión de agentes patógenos y que se permita, por ende, el funcionamiento correcto de lo que es el intestino delgado. Las diferentes células intestinales que van a estar involucradas en estas funciones inmunitarias son los linfocitos, células plasmáticas, monocitos, histocitos, mastocitos, neutrófilos y eosinófilos. Y bueno, los linfocitos iban a representar aproximadamente el 25% de estos y van a estar distribuidos en lo que es el epitelio, lámina propia, placas de Peyer y en otros tejidos linfoides intestinales. Sin embargo, se mencionaba que la síntesis y la secreción de IgA iba a constituir la base del mecanismo de defensa inmunológica del intestino delgado y que el intestino delgado contiene más del 70% de las células corporales productoras de IgA. Bueno, la IgA se va a producir en lo que son células plasmáticas de la lámina propia y la función de estas es que va a inhibir la adherencia de las bacterias a las células epiteliales, va a impedir su colonización y la multiplicación de estas. Además de esto, la IgA también neutraliza las toxinas bacterianas, la actividad vírica y también bloquea la absorción intestinal de antígenos. Y bueno, de igual manera, también tenemos los linfocitos T, que cumplen una importante función en la respuesta inmunológica contra bacterias, virus y hongos. Y bueno, ya por último, tenemos la función de balance de líquidos. Tenemos que en el tubo digestivo, tenemos que el tubo digestivo va a recibir a diario entre 7 y 10 litros de líquido, de los cuales se absorbe casi el 98% de estos. Entonces, solo una pequeña parte de esto se va a desechar junto con las heces. Y pues, bueno, aquí les puse una tablita que encontré en el libro de Tratado de Cirugía General y nos explica el balance diario de agua en mililitros. Todo esto es un aproximado, sin embargo, pues nos podemos dar una idea sobre el balance de líquidos y sus cantidades. Aquí, por ejemplo, nos pusieron una ingesta de 2.000 mililitros, más las secreciones endógenas que eran de 7.000. Y pues esto lo podemos desglosar y ver las cantidades secretadas de forma individual. Por ejemplo, las glándulas salivales fueron 1.500 mililitros, estómago 2.500, bilis 500, páncreas 1.500 e intestino 1.000. Lo que nos iba a dar un total de 9.000 mililitros. Y bueno, de estos 9.000 mililitros, aproximadamente 5.500 se absorben en el yeyuno, 2.000 en el ilion y 1.300 en el colon. Entonces, pues ya podemos restar los líquidos que se absorben de los que entran y nos iba a dar un balance, por ejemplo, de 2.000 mililitros, los cuales iban a ser excretados junto con las heces fecales. Y ya por último, tenemos que la absorción de agua en el tubo digestivo se iba a dar de forma pasiva a favor de un gradiente osmótico e hidrostático. El sodio iba a ser transportado por 4 mecanismos, que es el de difusión restringida a través de canales de membrana, cotransporte de solutos orgánicos, cotransporte sodio-cloro y el antiporte de sodio-hidrógeno. El cloro se iba a absorber a favor de un gradiente eléctrico en toda la longitud intestinal. Y lo que es la absorción de electrolitos y por consecuencia de agua se iba a llevar a cabo en enterocitos maduros que se iban a encontrar en la zona apical de las vellosidades intestinales. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, ¿dudas que tengan, muchachos? Yo leí con respecto a la absorción en el ilio, de lo que era la vitamina B12 también. Una absorción ahí, pero lo que nunca me ha quedado claro, porque ya lo había visto antes y nunca me ha quedado claro. Cuando hay un problema en la glándula parietal, en el estómago, y no hay liberación de factor intrínseco, entonces así completamente ya no se puede hacer nada de vitamina B12. O sea, sí, solamente está en ilio. Ok, sí se absorbe en ilio. Y tienes una deficiencia muy grande por la absorción de esta. De hecho, estos pacientes van a debutar con anemia, ¿sale? O sea, tu pregunta sí, Roberto. Muy bien. Ok.
Gracias. De nada. ¿Voy proyectando la expo, doctora? Sí, por favor. Aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí está, sí. Thank you. ¡Ah, no! No, amigo. Sorry. Tengo muchos problemas con mi compu últimamente, la metí. Aquí, compañeros. Bueno, pues me llamo Liliana y les voy a exponer gastroenteritis infecciosa. Si sienten que voy muy rápido o si no se me entiende porque tartamudeo, me dicen. Bueno, pues vamos a empezar por definir lo que es la gastroenteritis. Esta va a ser la inflamación de las mucosas del tubo digestivo y más propiamente la gastroenteritis infecciosa aguda. Esta definición la encontré en una revista de gastroenterología y fue la definición como que más completa que encontré. La define como un desorden transitorio, va a ser causado por una infección entérica y caracterizado por la aparición repentina de diarrea con o sin vómito y una duración menor a 14 días. También me pareció adecuado definir diarrea, la cual va a ser el aumento en el número de deposiciones, esto siendo de 3 o más veces al día, y el cuadro de diarrea aguda sería este cuadro prolongado por un tiempo menor a 14 días. Mayor a esto, pues ya pasaría a ser crónica. En epidemiología, lo que encontré en datos de la OMS y la UNICEF, encontré que 2.000 millones de casos son por enfermedades diarreicas a nivel mundial. Y de estos 2.000 millones, 2.500.000 tienen un desenlace mortal. En los datos de México solo encontré del 2014, que es 4.941.427 casos de infecciones gastrointestinales fueron reportados. Entonces ahí entro en, ok, solo esos fueron reportados, tal vez puede ser más casos de los pues, que no fueron reportados, ¿no? La mortalidad es mayor en los extremos de la vida, en menores de 4 años y adultos mayores de 70. Es más común en países en vías de desarrollo y en niveles socioeconómicos bajos. La etiología de esta patología va a ser variable, entonces es infecciosa, se puede ver involucrados a bacterias, virus, protozoos, hongos, y lo que van a tener en común es el mecanismo de transmisión fecal oral en su mayor parte, y esto se da por el consumo de alimentos y agua fecalmente contaminados. El tratado de cirugía lo divide en los individuos sanos y los individuos inmunocomprometidos. Entonces, se mencionan en los individuos sanos, los agentes patológicos más comunes encontrados serían Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia. Y en los inmunocomprometidos, pues se van a ver afectados por un mayor número de microorganismos. Del grupo de los protozoos, más comúnmente encontrados son Oitosporidium, Isospora y Microsporidium. En bacterias van a ser las mismas que los individuos sanos, pero con mayor virulencia. En las micobacterias van a ser Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium principalmente. En los virus, el libro nos habla de citomegalovirus y hongos, histoplasmosis intestinal y coccidioidomicosis. Entonces vamos a empezar por las bacterias. La primera de la que vamos a hablar es Yersinia. Esta va a ser común también en individuos sanos y en inmunocomprometidos con más ganas, ¿no? El mecanismo de transmisión es fecal oral. Al igual que el resto de estas bacterias, tiene un cuadro autolimitado a 3 semanas y cursa con un cuadro de diarrea, fiebre, vómito, dolores abdominales y puede presentarse o no una adenitis mesentérica que puede llegar a simular un cuadro de apendicitis
que este va a estar caracterizado por dolor en el cuadrante inferior derecho y fiebre. Además tiene complicaciones. Las complicaciones podrían ser rectorragia o perforación. El diagnóstico se da por la identificación del microorganismo en coprocultivo, y a los rayos X se va a identificar, radiografía, se va a observar un patrón de engrosamiento nodular de la mucosa del íleo terminal. Y a los hallazgos encontrados en endoscopía se van a observar lesiones aftosas del ciego y del íleo terminal con ulceraciones. Ahora pasando a la salmonela. Este también tiene el mismo mecanismo de transmisión. También es un cuadro autolimitado. También cursa con diarrea, fiebre, vómito y dolores abdominales, pero esta tiene la probabilidad de producir bacteremia, infecciones vasculares y adenitis mesentérica, que también puede llevar a simular un cuadro de apendicitis. En la tomografía se va a observar un engrosamiento homogéneo y circunferencial de la pared de íleo terminal en los últimos 10 a 15 centímetros distales. Bueno, pues sí. El diagnóstico va a ser por la identificación del microorganismo en el coprocultivo, y el tratamiento que describe la GPC y otros artículos de revistas de gastroenterología eran ciprofloxacino 500 miligramos por 12 horas por 3 días. Este tratamiento también lo va a compartir con Shigella. También se va a hacer el diagnóstico en el coprocultivo. También comparten el mismo mecanismo de transmisión. Tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días. Y el cuadro está caracterizado por diarrea, fiebre, náuseas, vómito. Puede cursar o no con toxemia, calambres y tenesmo. Pasamos a Campylobacter. Mismo mecanismo de transmisión. Lo que describía el tratado de cirugía es que era el principal agente causal de la diarrea del viajero. Afecta a todas las edades por igual y tiene un periodo de incubación de 1 a 10 días. Se va a caracterizar por diarrea sanguinolenta o no, o sea que puede presentarse o no, dolor abdominal, malestar general, fiebre, náuseas y vómito. El diagnóstico se va a realizar por el coprocultivo. Y el tratamiento, aparte del que comparte con Salmonella y Shigella, encontré que también se podría usar acitromicina 500 miligramos por 24 horas por 3 días. Y se me pasó algo que era clave de la Shigella. La Shigella cursa con heces que tienen moco y sangre. ¿Hasta aquí gusta agregar algo más, doctora? No, hija, continúa, por favor. Bueno, entonces pasamos a las micobacterias. De las micobacterias, estas van a ser, las micobacterias van a ser más bien la causa más frecuente de enfermedad intestinal en pacientes inmunocomprometidos. Las encontradas más comúnmente son hematuberculosis y avium. Va a haber una diferencia. En el caso de avium se engrosa la porción intraluminal del intestino delgado proximal, mientras que en tuberculosis se afecta el ilion distal y el ciego en un 85 a 90%. Ambas van a cruzar con diarrea, fiebre, anorexia, caquexia, dolor abdominal inespecífico y aumento en los niveles de ácido úrico. El diagnóstico se va a dar por la identificación del microorganismo por distinción ácido resistente y técnicas de PCR. A la radiografía, lo que se va a poder observar es una mucosa engrosada con distorsión de pliegues y ulceraciones. Y a la tomografía, un engrosamiento de la válvula ileocecal y el ciego. El tratamiento va a ser diferente. En el caso de avium, se puede usar amikacina, ciprofloxacino, clocerina y etionamida. Y en el caso de tuberculosis, se requiere manejo quirúrgico. Esto porque va a ser secundario a formación de fístulas y cuadros de oclusiones intestinales. Y estos pueden llegar a ocasionar perforación intestinal e incluso hemorragias masivas. Ok, por el lado de los virus, lo que se mencionaba era al citomegalovirus. Va a ocasionar una diarrea intermitente
Fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal. Este va a ser más común en individuos inmunocomprometidos más que en sanos. Macroscópicamente se van a poder observar lesiones isquémicas de la mucosa. Las complicaciones principales van a ser perforación intestinal, peritonitis, hematoquesia y afección difusa. El diagnóstico se va a hacer pues a través de una biopsia. Tiene que identificarse las inclusiones intranucleares de este microorganismo y se va a ver cómo se ven en las dos imágenes. Van a ser inclusiones intranucleares que van rodeadas por un halo y van a dar aspecto de búho. Como también es una enfermedad que se autolimita a 14 días, usualmente no suele utilizarse algún tratamiento, a menos que sea una situación grave. Una situación grave podría ser pues el caso de los inmunocomprometidos, y ahí se utiliza ganciclovir, 5 miligramos por kilogramo de peso por 12 horas por 2 semanas. Cada 12 horas por 2 semanas, perdón. En los hongos y protozoos, bueno, del lado de los hongos, de lo que nos habla la bibliografía de citoplasmosis intestinal, lo que nos va a causar va a ser diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal y en muchas ocasiones viene acompañado también de enfermedad pulmonar. La presentación más común va a ser una masa intestinal, puede llegar a producir una úlcera o una lesión polipoide en hilo terminal o el ciego. El diagnóstico se va a hacer por el cultivo del hongo e identificación de las levaduras. Y pues el tratamiento sería con ganciclovir, también a 5 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas por 2 semanas. Y de los protozoos venía muy poquita información. Estos iban a ser Octosporidium, Isospora y Microsporidium. Estos afectan con mayor frecuencia el intestino delgado. El principal síntoma va a ser la diarrea. No encontré algo que los caracterizara más uno de otro. El diagnóstico se va a hacer por tinción ácido resistente y el tratamiento suele no ser satisfactorio, dice el libro, pero una revista de gastroenterología recomendaba que para Microsporidium podíamos usar albendazol 400 miligramos 2 veces al día por 3 semanas. Y para Isospora, era sensible para trimetoprim con sulfametoxazol de 160 miligramos 2 veces al día por 7 a 10 días. Pues hasta ahí fue lo que encontré en la literatura de los tratados de cirugía. Entonces se me hizo que era muy poquito, entonces le metí un poquito de diarrea. Entonces a lo que encontré de diarrea, bueno, pues ya sabemos que es el aumento en el número de deposiciones de una consistencia que va de suave a líquida. Encontré que hay 4 tipos. La principal va a ser, bueno, las principales encontradas en las gastroenteritis infecciosas van a ser la secretora y la inflamatoria. En el caso de la secretora, esta se va a dar por un transporte anormal de iones y líquidos a través de los enterocitos. Tiene como característica clínica que persiste a pesar del ayuno, y los ejemplos que encontré es el síndrome de Zollinger-Ellison, gastrinoma y el gastrinoma carcinoide. En el caso de la osmótica, esta va a ser por presencia de sustancias en luz intestinal. De esto lo que encontré es que las sustancias que más preceden en esta situación son los carbohidratos. Tiene como característica clínica que se dé tras el ayuno. Y el ejemplo es en malabsorción por la malabsorción de azúcares, sobredosis de laxantes y soluciones de limpieza colónica. En el caso de la inflamatoria, se da por una lesión en el epitelio y destrucción de la barrera intestinal. La característica clínica que van a tener es productos patológicos en heces, ya sea sangre o pus, y los ejemplos serían enfermedad inflamatoria intestinal y colitis infecciosa. Por último está la diarrea motora, que esta se da por una disminución del tiempo de tránsito intestinal en relación a la hipercontractilidad. No tiene una característica clínica relevante, y el ejemplo va a ser el intestino irritable. Y como les comenté, pues lo que pueden llegar a ocasionar algunos microorganismos es llegar y ocasionar que los enterocitos
pues secreten más líquidos y iones al exterior, de modo de que se produzca una diarrea secretora, o pueden simplemente llegar al intestino y provocar una lesión en el epitelio, provocando una diarrea inflamatoria o exudativa. Entonces, encontré que también, bueno, estamos en una clasificación, esta es una clasificación por el mecanismo de acción. La clasificación siguiente es una clasificación más enfocada al reconocimiento del patógeno. Entonces, aquí se dividía en acuosa y con sangre. De la acuosa se dividía en secretoria y osmótica. Y de los patógenos que pueden ocasionar una diarrea secretoria, la acuosa secretoria, estaba Vibrio cólera o vibrios no coléricos, Shigella y E. coli enterotoxigénica. De las osmóticas encontramos más variedad, como virus, que podrían ser rotavirus, parásitos como Yardalandia, encontramos también a Cryptosporidium, a Microsporium, laxantes y E. coli enteroadhesiva y enteroagregativa. Del lado de las diarreas con sangre se van a dividir en invasivas y no invasivas. Del lado de las invasivas iba a estar Shigella, E. coli enteroinvasiva, Salmonella, no tifoidea, Campylobacter y Yersinia. Y del lado de las no invasivas es E. coli enterohemorrágica, Clostridium y E. coli enteropatogénica. No quise ahondar mucho en E. coli porque creo que es tema de un compañero, entonces por eso no lo voy a mencionar. Y pues aún y cuando diferentes artículos me mencionaban así como de que el tratamiento dirigido a cada patógeno, la realidad es que a una diarrea, a un paciente con una diarrea aguda, no tiene por qué tratársele con una antibiótico-terapia de primera línea. Entonces, según lo que encontré en la GPC, es de que llega un paciente con diarrea, más un síntoma entérico, sea náusea, vómito, dolor, calambres abdominales, tenesmo, heces o flatulencia moderada a severa. Esto se iba a tratar con fluidos orales, que serían las soluciones de rehidratación oral. Y si este cuadro no cedía la sintomatología, entonces ya podíamos comenzar con una antibiótico-terapia. Entonces, yéndonos por este algoritmo, pues bueno, está el tratamiento, hay que identificar una diarrea acuosa de una disentérica. Vámonos primero al lado izquierdo, que nos habla de las diarreas acuosas, y hay que identificar si tenemos una enfermedad leve o de moderada a grave. En el caso de una leve, pues va a ser solo el tratamiento con hidratación, y si acaso se pudiese llegar a usar loperamida, que serían 4 miligramos inicialmente. La loperamida lo que es un potente, bueno, pues yo sé que muchos ya sabemos, pero pues no está de más decirlo, ¿no? Es un potente antidiarreico. Va a disminuir el flujo intraluminal de líquidos y pues lo que va a hacer es incrementar también la absorción. Entonces, es el único medicamento que podríamos estar recetando en una enfermedad leve. En una enfermedad grave un dato importante que tenemos que preguntarle al paciente es que si ha viajado, de modo de que pues nos demos una idea a los patógenos que pudo haber sido expuesto. Entonces, si está asociada a viajes, podemos continuar con la identificación del microorganismo causal del cuadro diarreico y después empezar con la antibiótico-terapia. Si no está asociada, a viajes, hay que buscar datos de fiebre. Si no hay fiebre, se tiene que considerar el tratamiento con loperamida y la rehidratación oral. Si hay, rehidratación oral, lo reevaluamos. Si no cede, ya damos loperamida. Y luego, si hay fiebre, esta se divide en mayor a 72 horas de duración o menor. Si es menor, va con el mismo tratamiento de hidratación, después loperamida. Si es mayor a esto, se tiene que considerar la identificación microbiológica. Y aquí me confundí un poquito, doctora, porque a lo que yo entendí es, identificas el microorganismo y ya das, ¿cómo se dice? Tratamiento dirigido. Pero aquí en este algoritmo me decía
considerar evaluación microbiológica y tratamiento empírico con acitromicina. Ok, no vas a dejar a un paciente que está teniendo fiebre por más de 72 horas sin antibióticos, ¿sale? Entonces el tratamiento empírico lo empiezas, pero a lo que se refiere con esto es que vas a tomar muestra para cultivo antes de darle el medicamento. Ah, ok. Entonces empezamos con empírico ya una vez identificado, ya dirigido. Sí, pues sí. Así es. Luego Ok. ya cuando ves el microorganismo, ya que es resistente, le vas a dar el antibiótico adecuado. Ok, vale. Bueno, pues así por el lado de las diarreas acuosas, ahora por el lado de las diarreas disentéricas, hay que fijarnos también si tiene fiebre o no. Si no tiene fiebre, pues igual se va a hacer, dado que es una diarrea disentérica y puede ser sanguinolenta o con moco, pues ya nos da más información de un microorganismo específico. Podemos empezar con la evaluación microbiológica. Si tiene fiebre, perdón, hay que ver si está asociada o no a viajes, y ya dependiendo de esto empezaríamos con el tratamiento empírico o con el tratamiento dirigido. Ahora, lo que mencionaba mucho la GPC era la evaluación del estado de la gravedad de la deshidratación, y esta es la manera que tenemos de nosotros de ver si es una deshidratación leve o severa, perdón. Entonces, en un estado sin deshidratación vamos a ver un estado general, estado de hidratación de los ojos, mucosas normales, un individuo que no tiene sed, los pulsos radiales van a estar normales y la turgencia de la piel va a estar normal. En un paciente que tiene signos de deshidratación leve, a lo mejor podemos encontrar un individuo que está irritable, con ojos hundidos, mucosas secas, va a estar sediento, pero vamos a tener pulsos radiales, aunque bajos, los vamos a tener. Y la turgencia de la piel pues va a estar un poquito reducida. En estos casos, pues nada más sería el tratamiento con soluciones de rehidratación oral y reevaluar frecuentemente. En este caso también se tienen que reponer las pérdidas. Y en el plan STEM, que ya sería para los pacientes que están cursando con una deshidratación severa, pues encontraríamos a un paciente en un estado general letárgico o comatoso. Los ojos también van a estar hundidos, las mucosas van a estar secas. Aquí pues no va a ser capaz de beber agua, simplemente de beber. Los pulsos van a estar incontables o ausentes, y la turgencia de la piel también va a estar disminuida. Aquí la diferencia con la deshidratación leve es que las soluciones de rehidratación oral ahora van a pasar por vía intravenosa, y pues también se tienen que reponer las pérdidas de manera intravenosa. Entonces, en caso, bueno, a mí no me había quedado claro, entonces lo puse aquí. Entonces, en caso de deshidratación leve a moderada, se deben de administración soluciones de rehidratación oral de 2.200 a 4.000 mililitros en las primeras 4 horas, y en casos de deshidratación severa serían por vía intravenosa, además de líquidos isotónicos como la solución Ringer, de la siguiente manera, que serían 100 mililitros por kilogramo de peso en 3 horas, hasta lograr la cantidad total por día, que serían 200 mililitros por kilogramo de peso durante las primeras 24 horas. Se tienen que también ajustar los electrolitos y administrar la dextrosa con base en valores bioquímicos. Hasta aquí, ¿estamos bien? Ok, en cuanto a tu cuadro es más o menos, ¿ok? La deshidratación severa tenemos que ver a nuestro paciente y tenemos que tomar electrolitos séricos para ver qué es lo que, o qué deficiencia es la que estamos teniendo, para ver qué es lo que le vamos a reponer. En cuanto a cómo vamos a estar vigilando, monitorizando a nuestro paciente, no nada más es meterle las soluciones en cantidad fija, ¿ok? Todo esto tiene que ser dinámico. Nuestro paciente, lo que vamos a ver es que responda, que orine y su TA, junto con su frecuencia cardíaca, ¿ok? Todo eso, un paciente deshidratado va a tener muy posiblemente, o sea, no va a estar orinando, va a tener la frecuencia cardíaca elevada, va a tener signos físicos en tanto el llenado capilar como en la piel.
¿Ok? Entonces tenemos que monitorizar estas cosas. No tanto solamente meterle la cantidad de líquido como la maneja aquí, como si fuera receta de cocina, ¿sale? Ok. Muy bien. Gracias, doctora. De nada. Bueno, ya por último, me vine a topar con un artículo que se me hizo que venía mucho el caso. Existe beneficio de la antibiótico-terapia. Entonces, aquí el artículo resumido es de que es de suma importancia la evaluación clínica inicial. Aquí pues vamos a ver el estado general del paciente, los datos de deshidratación. La forma de presentación clínica nos hablaba de cuántas deposiciones, en cuánto tiempo, de qué forma, tienen moco, tienen sangre, la evaluación del estado de gravedad. Y nos decía que los estudios diagnósticos iban a estar, íbamos a elegirlos en base a la presentación clínica. Y los métodos que se sugerían en era la microscopía de luz, la citología de moco intestinal y los coprocultivos. También mencionaba los PCR. Nos menciona también el artículo que el uso de antidiarreicos no se justifica en una diarrea aguda a moderada, pero en los casos de una diarrea intensa, pues sí estaban justificados. Los que se recomendaban eran subsalicilato de bismuto. Lo que hace es disminuir el número de evacuaciones y en diarrea del viajero, contribuye a que los cuadros leves a moderados sean menos incapacitantes. También recomendaba racecadotril, no sabía ni qué era. Es un inhibidor específico de la encefalina intestinal, lo que nos va a dar un mayor control de la diarrea aguda en niños y adultos. La loperamida ya lo explicamos anteriormente. Y pues el punto de este artículo es este screenshotcito que les puse aquí, que el uso de los antibióticos de manera rutinaria en el manejo inicial de la diarrea aguda no está justificado a menos de que exista una evidencia sólida del posible agente etiológico. Y por último, pues ya nada más mencionaba los patógenos más comunes. Es importante decir que este artículo es de la Ciudad de México, entonces estos son los patógenos más comunes pues, en nuestro país, y también los divide en colonización intestinal y los que causan pues, la enfermedad por la ingesta de las enterotoxinas y su incubación en el número de horas. En el caso de Salmonella sería de 12 horas a 48, de Campylobacter de 48 a 160, de Vibrio parahemolyticus de 2 a 48, Yersinia enterocolítica sería de 2 a 150, Clostridium perfringens sería de 8 a 22, y los de ingesta de enterotoxinas sería Staphylococcus aureus, que sería de 2 a 6 horas, Bacillus cereus sería de 1 a 2 horas, o sea, muy rápido, y Clostridium botulinum de 18 a 36 horas. Y pues fuera de esto ya sería todo por mi parte, compañeros. Muy bien, uno de los cuadros que puso su compañera es bastante útil para diferenciar a los pacientes. Todos los algoritmos diagnósticos son importantes que los tengamos a la mano, ¿ok? Les va a servir bastante cuando comiencen a lo mejor en su servicio social o cuando comiencen a dar consulta. No a todos los pacientes se les da antibiótico y por favor no se les da a los bebés, ¿ok? Bueno, dejando de lado a los niños, que eso es lado de pediatría, en los pacientes adultos tenemos que monitorizar a nuestro paciente. No todo paciente con diarrea amerita medicamento antibiótico, porque luego le barren la flora intestinal y el paciente no se le quita la diarrea y va a seguir con ustedes y le van a cambiar de antibiótico y así se la van a llevar hasta que le hagan más daño al paciente, ¿sale? Entonces, el algoritmo que está ahí, hay que aprendérselo, está muy, muy sencillo y eso es lo que se debería de hacer. Ahora, en cuanto a los pacientes, hay que diferenciar en urgencias cuáles son los pacientes que van a quedarse y cuáles son los pacientes que van a irse. ¿Ok? Paciente que no tiene más de 48 horas con diarrea y que ustedes no ven datos de bajo gasto en su paciente, se va a casa. El plan de hidratación es con vida suero oral o con electrolitos, pero hay que decirle a su paciente que tiene que hacerlo en tomas pequeñas, no en tomas largas, ¿sale? Porque van a generar vómito. Bueno, ahora, a los pacientes adultos mayores les encargo que tengan cuidado con
darles demasiada loperamida. Generan hilio, ¿ok? Y luego con muy poco medicamento. Entonces, ustedes le van a dar a lo mejor la dosis normal y va a llegar el paciente después 3 o 4 días que ya no ha evacuado y obstruido o impactado porque se le dieron loperamida. Entonces, hay que tener cuidado con el adulto mayor. No todas las diarreas son infecciosas, como ya lo vimos, ¿ok? Hasta una colitis les puede generar diarrea. Entonces, necesitan interrogar bien a su paciente. Bueno, de aquí, ¿dudas o preguntas, jóvenes? Por mi parte no, doctora. Muy No, bien. doctora, todo bien. Sale, chicos. Bueno, mañana va a ser la misma dinámica que tuvimos en el examen pasado, ¿sale? Muy bien. Sale, bueno. Entonces nos vemos mañana para el examen. Gracias, doctora. Sale, Oye, bye bye. Mañana, doctora, gracias. De este tema no hay preguntas. De este tema les voy a dar las preguntas, yo creo, el lunes, ¿sale? Vale. Gracias. Nada, bye bye.